Bienvenidos a una nueva clase de nuestro seminario virtual de Claxo. Mi nombre es Lucas Cristel y voy a estar a cargo de la clase titulada Modelos de Desarrollo, Nuevas Matrices Energéticas y Cambio Ambiental Global. En un sentido, cuando estaba pensando esta clase, me imaginaba, digamos, en algún sentido el impacto que tiene la energía, las matrices energéticas, ¿no? Y los modelos y nuestra relación, la relación, digamos, de nuestras sociedades con las matrices energéticas, y me imaginaba, ¿no? Desde la oficina, bueno, si hoy uno ha utilizado transporte público o ha utilizado el auto, si estamos utilizando Internet para trabajar cotidianamente, digamos, cuán presente y qué dependencia alta tenemos de la matriz energética, y también cuestionar y debatir la relación de nuestras sociedades y las transiciones de las matrices energéticas en torno al fenómeno al proceso del cambio ambiental global es sin duda una tarea tan necesaria como urgente, ¿no? Y entonces en aquel sentido yo me pensaba, me acercaba hacia algunos trabajos, ¿no? Digamos, que nos alertan en algún sentido sobre cómo el modelo civilizatorio basado en el consumo irracional de hidrocarburos acusa, digamos, un límite tan cercano como peligroso, ¿no? A nivel mundial, la dependencia de los combustibles fósiles se encuentra más o menos cercano al 80%, digamos, con una primacía del petróleo. El elemento que está detrás de esta continuidad de esta actual matriz energética indicaría que, de no mediar ningún cambio significativo, más o menos para el 2035, la temperatura global del planeta podría aumentar hasta 6 grados. Con lo cual, si la cuestión energética efectivamente es causa central del cambio ambiental global, también representa una palanca clave para su solución, ¿no? Y esto vinculado también a distintos trabajos que nos sitúan frente al pico del petróleo, es decir, un punto máximo de producción y reservas que lo situaron cerca del año 2006. De allí en adelante, el descenso sería irreversible, digamos, abriendo paso a un nuevo paradigma energético. En este contexto súper esquemático, digamos, yo me puse a pensar cómo al interior de cada territorio nacional, digamos, estas fuerzas, estas tendencias o reconfiguraciones de las matrices energéticas pueden tomar forma. Y me acerqué, digamos, hacia el estudio de dos fenómenos o dos procesos extractivos que, como vamos a ver ahora, tienen distintas matrices y distintas características, que son el fracking o la explotación del petróleo no convencional, o también del gas no convencional, y el desarrollo y la extracción del litio, ¿no? Entonces, la propuesta específica de esta clase es poder compartir, es hacer un primer análisis, ¿no? Un acercamiento inicial hacia las particularidades del caso argentino a partir de dos recursos o bienes comunes, digamos, en nuestras perspectivas, de altísimo potencial de impacto sobre la matriz energética e incluso más sobre la transición energética, ¿no? Todo esto, por supuesto, atravesado por la discusión general de nuestro curso, que evidentemente es la problemática del cambio ambiental global, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo me preguntaba inicialmente si el avance del fracking y el litio pueden verse como dos tendencias que en algún sentido pueden ser pensadas como contrapuestas, dadas sus potencialidades divergentes, o si realmente las tenemos que pensar como diversas caras de un proceso de acumulación capitalista que va a ir tomando configuraciones particulares según determinados contextos, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen subida la bibliografía, seguramente la vamos a ir trabajando más en detalle en lo que nos dure este encuentro de una semana, pero yo quería compartir, digamos, una mirada, una lectura transversal de los dos casos a partir de 4 ejes de análisis. El eje de las promesas y las miradas del desarrollo, el eje del esquema de negocios, es decir, cómo se va a proponer explotar estos bienes comunes, estos recursos, digamos, dentro de una lógica, según la lógica capitalista, el eje ambiental, por supuesto, clave, y el eje al que yo he denominado el eje de las resistencias, ¿no? El primer eje de las promesas, digamos, se relaciona con las miradas y cómo los discursos propuestos sustentan, digamos, en la mirada oficial la necesidad de la explotación de estos bienes comunes, ¿no? Es decir, qué ideas fuerzas
podemos encontrar o qué ideas, fuerzas sustentan cada una de las necesidades oficiales de avanzar sobre la frontera extractiva y a su vez sobre la reconfiguración de las matrices energéticas específicamente a nivel argentino, ¿no? El segundo esquema, digamos, al cual yo lo he denominado esquema de negocios, muy brevemente, mi idea era poder ilustrar las formas, digamos, es decir, el entramado institucional y productivo con el cual se pretende explotar el fracking y el litio en la Argentina, ¿no? ¿Qué rol cumple el Estado? Si ese efectivamente toma un rol de un Estado metaregulador, ¿qué tipo de influencias capturan las grandes corporaciones mineras y petroleras, digamos, en la explotación de este tipo de recursos? Y también, digamos, en algún sentido, delinear algunas ideas para efectivamente ver si este esquema de negocio propuesta, digamos, por el Estado y por el mercado en su conjunto, entra o no entra en contradicción con el eje anterior, es decir, de las promesas en términos más discursivos, ¿no? Luego, los otros dos enfoques, ¿no? Los otros dos ejes, bueno, el eje ambiental evidentemente vamos a tratar de recuperar en algún sentido qué costos ambientales tienen este tipo de explotaciones, los riesgos, las implicancias que este tipo particular de actividades extractivas poseen, sobre todo específicamente sobre los territorios y sobre las comunidades, digamos, involucradas en este tipo de avance de las fronteras extractivas. El eje de las resistencias, digamos, a mi juicio, el más interesante, digamos, según los temas de investigación que yo vengo trabajando, digamos, yo vengo realizando un estudio más sistemático en el marco de lo que fue mi tesis de doctorado con respecto a la influencia de las resistencias sociales en provincias argentinas contra la actividad minera a cielo abierto. Seguramente podremos charlar un poco porque cada uno de nosotros tiene un poco más de apasionamiento por cada uno de nuestros temas particulares de investigación. Prometo no aburrirlos demasiado al respecto, pero digamos, el eje de las resistencias, como les decía, nos acerca en algún sentido a pensar el rol o el papel que incumplen los distintos actores sociales. Y aquí, digamos, me parece que hay un campo fértil para analizar esta idea de cambio ambiental global, ¿no? Digamos, las organizaciones sociales evidentemente han desempeñado un rol central y muchas veces determinante en este escenario de crisis ambiental global, porque en definitiva creo que el eje que atraviesa esta discusión es que efectivamente el planeta es también un lugar de lucha en sus diferentes escalas, locales y globales, pero con una fuerte demanda por la justicia ambiental, ¿no? Entonces, en este sentido, las resistencias, como vamos a poder reconstruir brevemente, digamos, se oponen, discuten significados y en algún sentido proponen nuevas formas de relacionamiento entre este complejo mundo de las interacciones entre el ambiente y la sociedad, ¿no? Bien, entonces, recapitulando en algún sentido, vamos a trabajar o tratar de identificar a partir de, ¿no?, las lecturas de los textos de Svampa y Viale, la lectura del trabajo de Fornillo, pero también a su vez de otros trabajos que ustedes lo pueden encontrar en la bibliografía complementaria, pero que también seguramente surgirán nuevos textos a lo largo de nuestras discusiones en el foro. Vamos a entrar a identificar en algún sentido algunos puntos específicos de cada uno de estos ejes en lo que respecta a cada uno de estas dos explotaciones de bienes comunes, ¿no? A mero modo de contextualización, digamos, me parece que es interesante remarcar la alta dependencia que tiene la República Argentina de fuentes de energía no renovables, sobre todo hidrocarburíferas, ¿no? Las cuales representan cerca del 87% de la matriz energética primaria, ¿no? Con una participación superior al 50%, cercana al 50% del gas natural, y en la contracara de esta alta dependencia es claramente el aporte marginal de las fuentes de energía no fósiles, ¿no? Entonces ahí también me parece que hay un elemento para seguir pensando esta caracterización de la matriz energética en la Argentina. También es interesante destacar que desde el 2015 se está viendo, digamos, un proceso
lento, pero en algún sentido promisorio, de un avance incipiente de las energías no renovables, digamos, la ley 27.191 del 2015, que fue promulgada y al año siguiente, digamos, declara el interés nacional de la generación de energía eléctrica a partir de fuentes no renovables, y en el marco de claramente una salida, una búsqueda de capitales privados en un nuevo contexto de variables macroeconómicas que claramente yo creo que hay que mirarlo con mucha minuciosidad para ver, digamos, en los años próximos los reales impactos de estas políticas, pero se abrió en el marco de un programa que se llama Renovar, una primera ronda de licitación de energía eléctrica para cubrir 1.000 megawatts de potencias de fuentes específicamente renovables, y se recibieron ofertas por más de 6 veces los valores que se necesitaba, se buscaba o se pretendía cubrir para una primera ronda, digamos, de licitación. Con lo cual, me parece que seguramente vamos a poder desmenuzar un poco más qué es lo que hay detrás de este programa Renovar, porque creo que la pregunta que está flotando un poco en el aire, que obviamente es un debate bastante obturado, es energía para quiénes y energía para qué. Seguramente, ojalá podamos discutirlo un poco más al detalle en nuestro foro, ¿no? Bien, en el eje promesas hay un denominador común, digamos, que atraviesa al fracking y al litio, que son lo que, digamos, tomo el término de Svampa y Viale para referirnos a estas visiones eldoradistas, ¿no? Hay una idea muy fuerte de desarrollo y crecimiento y las potencialidades casi sin igual de estos dos tipos de actividades extractivas, ¿no? El fracking muestra un discurso que equipara fuertemente a la soberanía hidrocarburífera como igual a la soberanía energética. Esto se da en el marco de lo que fue, digamos, la llamada o denominada, siempre desde la visión oficial, ¿no? Recuperación Nacional de YPF, la empresa históricamente Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que había sido privatizada en los 90, y la recuperación de YPF en el 2002, es decir, no una nacionalización, sino una captura por parte del Estado de la participación mayoritaria dentro de un esquema de sociedades anónimas. Eso fue traducido en términos discursivos por el gobierno anterior en términos de una recuperación de la soberanía hidrocarburífera y los avances hacia una soberanía energética. Lo que está detrás de este avance del fracking, ¿no? Es, bueno, como lo postulan bien los autores, es la búsqueda de un nuevo consenso, ¿no? El fracking como algo necesario, bueno y seguro, y detrás de esta idea versa justamente la idea de una emancipación nacional, ¿no? El litio, por su parte, no escapa a esta visión eldoradista, teniendo en cuenta un dato técnico realmente muy significativo, que es que el triángulo del litio, digamos, los países de la Puna, Argentina, Bolivia y Chile, capturan el 65% de las reservas mundiales de litio. Entonces eso genera una influencia significativa, digamos, una ilusión muy fuerte de controlar desde el mercado de la materia prima a nivel mundial, es decir, por la totalidad y el porcentaje de participación elevado, hasta avances concretos hacia las complejas baterías de litio, digamos, elemento esencial, no solamente para toda la tecnología moderna, sino corazón nuclear de la propuesta de los autos eléctricos, ¿no? Que ahora vamos a también trabajar en algún sentido en eso, ¿no? Entonces, acorde a este anhelo, digamos, se han sucedido una serie de discursos, digamos, una serie de visiones de que, bueno, lo que se está gestando acá es la Arabia Saudita del litio, ¿no? Hablando de estos tres países del Cono Sur como poseedores del petróleo del siglo XXI, incluso una idea de, bueno, proyectar una OPEP del litio, ¿no? Veamos a ver después que eso efectivamente está bastante alejado de la realidad, ¿no? Pero evidentemente el oro blanco, el litio, está cargado de promesas y hay un desarrollo, un nuevo imaginario, digamos, de un desarrollo sin límites, ¿no? Con lo cual estos países latinoamericanos podrían insertarse
en una forma muy efectiva y muy proactiva, digamos, dentro del futuro energético y la transición energética global, situándonos, digamos, en algún sentido en el límite de la tecnología de punta. Yo creo que el otro eje que cruza efectivamente a estos dos desarrollos es que el tipo de construcción particular, el tipo de construcción discursiva busca enfatizar la promesa de autoabastecimiento, soberanía y liderazgo en términos de desarrollo y romper así con esta idea tradicional de la geografía neocolonial propia del extractivismo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que nos muestran estos discursos, lo que están tratando de postular es que son dos recursos a sus ojos que permitirían romper, digamos, con las lógicas más propias expropiatorias del extractivismo mineral de América Latina. Yo creo que a lo largo del curso vamos a poder ver que lamentablemente estas construcciones discursivas están muy alejadas, digamos, de estas visiones eldoradistas. En el segundo punto, el esquema de negocios, ¿no? Efectivamente hay una fuerte participación de las empresas transnacionales y hay un entramado normativo que brinda seguridad jurídica, estabilidad y ventajas comparativas a los inversores. Un elemento central para poder entender las matrices mineras energéticas de la Argentina es, digamos, que en términos de ser un país federal, quienes poseen el dominio originario de los recursos existentes en los territorios son las provincias. Esto en definitiva lo que hace es exacerbar las diferencias de jerarquía y las inequidades en términos negociatorios, ¿no? Es decir, grandes empresas multinacionales, como vamos a ver, Chevron, las empresas mineras, las grandes automovilísticas mundiales, están negociando con pequeñas provincias de la periferia argentina, ¿no? Y entonces las inequidades juegan un rol también para tener en cuenta y para discutir sobre eso, ¿no? El otro elemento a tener en cuenta es que en Argentina las leyes, digamos, establecen un sistema de regalías provinciales que son efectivamente bastante más permisivas que en otros países latinoamericanos. En el tema minero hay un 3% de regalías para las provincias del valor total del mineral, incluido el litio. Digamos, el litio está dentro de este marco normativo, y es del 12% para los hidrocarburos, con algunas cláusulas que en determinadas provincias podría llegar entre el 16 y el 18, pero no más que eso. Respecto al fracking, el caso emblemático es el de Vaca Muerta, ¿no? En el descubrimiento de Vaca Muerta fue lo que impulsó todas las visiones eldoradistas que mencionábamos en la parte anterior. Digamos, Vaca Muerta está considerada como la segunda reserva a nivel global de hidrocarburos no convencionales, y eso se dio en el marco de una asociación entre esa YPF de mayoría y gestión estatal con la empresa norteamericana Chevron, que, como sospecho que ustedes sabrán, tiene entre otros antecedentes el triste pasado de la contaminación ambiental en el lago Agrio en Ecuador, ¿no? Bueno, este acuerdo firmado, digamos, evidentemente fue una cesión de soberanía de aquella que engalanaba el discurso y el eje anterior, en el cual se incluyeron cláusulas secretas que no fueron ni siquiera de público conocimiento ni de conocimiento de los legisladores, que certificaron y ratificaron este acuerdo, altas tasas de retorno y protección de la inversión de la empresa norteamericana e incluso represión policial en el marco de lo que fue la ratificación por parte de la legislatura de la provincia de Neuquén, que tuvo que ratificar este acuerdo entre YPF y Chevron para poder empezar a operar en territorio neuquino. El litio, por su parte, suele contar con un esquema en el cual grandes empresas mineras extranjeras explotan el mineral y usualmente poseen algún tipo de asociación con las grandes automotrices, ¿no? Hay tres grandes puntos de extracción: el salar del Olaroz en la provincia de Jujuy, donde está asociado a una empresa minera australiana con Toyota; salar del Cachauri en la provincia de Salta, una también minera canadiense con Mitsubishi; y yacimiento Sal de Vida en Catamarca con una minera china canadiense y una empresa
coreana de fabricación de automóviles. Sí es interesante mencionar que la inversión en investigación y desarrollo por parte del Estado, en pos de lo que decíamos antes, de avanzar hacia una construcción de baterías con el impulso de YPF y CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones, es aún muy incipiente y sin mayores resultados, y en el contexto de cambio de gestión a partir de finales del 2015 en adelante, nada pareciera indicar que se va a profundizar esa vía, sino que la lógica imperante iría más por el lado chileno, como después seguramente en el transcurso del foro podremos discutir, que tiene que ver con, bueno, insertarse como productor de materia prima en crudo, ¿no? El eje ambiental es esto, digamos, que evidentemente nos apasiona, si no, no estaríamos leyendo y dialogando y discutiendo y construyendo desde la mirada del cambio ambiental global, ¿no? Bueno, nos remite esta idea, digamos, de que el crecimiento económico exponencial e ilimitado, ¿no?, produce daños sistemáticos y así como irreversibles sobre el ecosistema que afectan, ¿no?, y amenazan las funciones vitales de la naturaleza y la reproducción propia de la vida, ¿no? Seguramente seguiremos dialogando, pero quiero focalizar en algunos elementos que cruzan y nos muestran que tanto el litio como el fracking se caracterizan por un lado por la utilización intensiva del territorio y las grandes cantidades de agua necesarias para la explotación. En el caso del fracking, la inyección de fluidos a alta presión, digamos, esto es para... Después podemos trabajar también las cosas más técnicas, pero las formaciones del petróleo no convencional se encuentran encapsulados entre capas de roca madre, las cuales son necesarias fracturar, de ahí el término fracking o fractura hidráulica en español, justamente para liberar esos microdepósitos de hidrocarburos encerrados en las rocas y poder hacer ascender ese recurso, ese bien común hacia la superficie. Y en el caso del litio, la gran cantidad de sal es necesaria para la evaporación y la separación del carbonato del carbonato de litio de las sales y del potasio. Entonces, esos dos elementos, la utilización intensiva del territorio y la gran cantidad necesaria de agua para su explotación, son dos elementos que cruzan y caracterizan estos dos tipos de explotaciones, ¿no? Los riesgos ambientales del fracking incluyen también contaminación de aguas subterráneas y superficiales, la lubricación de las fallas geológicas, que en muchos de los casos origina movimientos sísmicos, bueno, la utilización de químicos también en el proceso de fractura de la roca. Y en el caso del litio, si bien su explotación requiere, digamos, menores cantidades de requisitos de índole técnica, porque un método de explotación es relativamente más sencillo, tiene la particularidad de instalarse en salares o en semidesiertos de altura, en ecosistemas muy frágiles, lo cual, además de la escasez de agua, esto termina maximizando su impacto ambiental y suele atentar muy fuertemente contra modos de vida cultural y económicamente ancestrales, como veremos sobre todo en este eje próximo que es de las resistencias, ¿no? Como habíamos dicho al principio, ¿no?, aquí es donde se ponen de manifiesto los elementos claves para pensar este entramado de las matrices energéticas y el cambio ambiental global, ¿no?, que es, como habíamos dicho, el rol de los actores sociales y los procesos de disputa sobre significados, visiones, valores y miradas respecto a estos bienes comunes al territorio y también a la noción más abstracta del desarrollo y qué tipo de desarrollo concreto se persigue como sociedad, ¿no? En el caso del fracking, las resistencias presentan, digamos, una característica de pluralidad de actores o multiactorales, como los denominan Svampa y Viale, donde se combina en forma muy interesante tanto acción directa como acción institucional y acción judicial. En este sentido, digamos, el resultado de estas resistencias ha sido, digamos, una llamativa productividad normativa en términos de incidencia política. Si bien el epicentro del fracking es la Patagonia, Neuquén, algunas zonas de Chubut, Río Negro, hay 6 cuencas involucradas con algún tipo de posibilidad y potencial de explotación de fracking en la Argentina,
con lo cual, digamos, abarca gran parte del país. En este sentido, más de 70 municipios en 6 provincias argentinas distintas han sancionado ordenanzas de restricción de la actividad y una provincia, que es Entre Ríos, desde este año ha sancionado una ley provincial que prohíbe y limita cualquier tipo de posibilidad de desarrollar fracking en su territorio, ¿no? La contracara de esto es que efectivamente estas resistencias sociales suelen enfrentar la estigmatización como terrorismo ambiental por parte tanto de gobiernos provinciales como el gobierno nacional, ¿no? Grandes impulsores de este tipo de desarrollo extractivo. Por su parte, la percepción de los proyectos mineros de litio digamos, está marcada por una ambivalencia, ¿no? Digamos, una mezcla de indiferencia, incertidumbre y expectativas, ¿no? En ocasiones, seguramente podemos después identificar casos puntuales, pero las comunidades, digamos, miran esperanzadoras esta idea de, bueno, sumarse al potencial desarrollo que tiene el litio, y en otras ocasiones, digamos, se organizan en búsqueda de contrarrestar esta visión puramente mercantilista del territorio que tienen, digamos, los grandes impulsores de esta actividad en la Argentina. Y habría también que decir que en términos comparados la resistencia al litio es significativamente menos intensa en la Argentina que el fracking. Lo que sí me parece que es un elemento destacable para pensar estos procesos de resistencia es que la protesta ambiental en Argentina, podemos pensar en la minería, en las pasteras, en fumigaciones, en contaminación urbana ambiental, no ha encontrado en las comunidades originarias, digamos, un actor central, como por supuesto puede ser en países Perú, Bolivia, Ecuador, ¿no? Por las propias características de la composición y la distribución territorial y habitacional de la Argentina. Pero sin embargo, en las zonas de la explotación del litio del fracking hay una mayor coincidencia entre estas zonas, digamos, con bienes comunes y existencia de territorios ancestrales. Entonces, en ese sentido, sí hay un elemento que me parece que vale la pena retrabajar, que tiene que ver con, bueno, en Salinas Grandes, digamos, en la Puna, Argentina, 33 comunidades agrupadas lograron detener todo intento de explotar litio gracias a una estrategia múltiple, como decíamos antes, que en su faceta legal llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y respecto al fracking en Chubut, una comunidad también originaria apeló al convenio 169 de la OIT y logró que un fallo judicial suspendiera las perforaciones hidrocarburíferas. En estos breves minutos, seguramente yo estoy con muchas ganas de seguir discutiendo, escucharlos a ustedes, críticas, comentarios, aportes, ¿no? Hemos delineado estos ejes que yo había elegido para ilustrar estos dos casos, para pensar e ilustrar las tensiones entre matrices energéticas, cambio ambiental global y estos procesos extractivos. Pero a modo de cierre quería compartir, digamos, y dejar sentadas algunas preguntas, quizás también para abonar las intervenciones en los foros y seguir trabajando en nuestra clase, que lamentablemente nos va a llevar solamente una semana porque luego tenemos la clase de 12 de autoevaluación y cierre. Pero yo me preguntaba, digamos, cómo contribuir al debate en estos escenarios complejos que no suelen tolerar ni disidencias ni pensamientos críticos y que usualmente buscan clausurar el camino hacia pensar nuevas matrices energéticas. Por otro lado, la avanzada del fracking puede ser pensada como un reflejo de un modelo que se niega a ser reemplazado y tensa entonces así sus fronteras hacia límites irracionales. El litio lo podemos considerar como un elemento estratégico para un desarrollo económico, social y ambiental al menos un poco más justo, o solamente ilustra un capítulo más de la promoción de estilos de vida más sustentables en el norte global, con un discurso de progreso limpio y post-carbón, y la externalización ambiental y la creación de insustentabilidades en nuestros territorios latinoamericanos. Bueno, los invito cordialmente a seguir pensando todos estos temas y también a ilustrar, ¿no?, con otros casos continentales que demuestren las transformaciones y las profundizaciones de las matrices energéticas latinoamericanas, ¿no? Estoy pensando desde las experiencias bolivianas y chilenas con el litio, que seguramente podremos ilustrar sus diferencias sustanciales,
hasta la iniciativa trunca del Yasuní, con las reservas petrolíferas, o los procesos y los proyectos de las grandes represas hidroeléctricas en la Patagonia chilena o en la Amazonía brasilera. Efectivamente creo que tenemos bastante por delante para seguir discutiendo, debatiendo y caracterizando en este complejo escenario de cambio ambiental global, matrices energéticas y desarrollo. Una gran alegría poder compartir este espacio con todos ustedes y los espero cordialmente en nuestro foro.